ya en Cuapa y podría reaparecer con el conjunto del América. Yo te pregunto, Javier, dada la lección anterior cuando aparentemente estaba y lo utiliza Jardine y tiene que abandonar el terreno de juego por lesión, ¿qué es mejor? ¿Que tenga mejor toda la recuperación, entendiendo que vamos a parar prácticamente por aproximadamente 3 semanas para que comience ya la liguilla? O si, como dicen, está en condiciones, pues de una vez que juegue. ¿Qué opinas? Mira, Adal, yo creo que obviamente todos quieren el liderato general, pero creo que al que menos le resultaría influyente esa circunstancia es al América, ¿no? Ya ha demostrado, yo cuando salió del Estadio Azteca dije en liguilla el América va a sufrir, y no, en el Ciudad de los Deportes tampoco es que la gente se meta mucho a favor del América, ha tenido grandes entrenadores, pero si te pones a pensar en los otros 4, los 2 regios, Cruz Azul, lo que ha hecho en CU y el Toluca en la Bombonera, creo que el América tendría que priorizar el tenerlos a todos sanos, a punto para la liguilla, y si eso implica bajarle un poquito al voltaje en esta visita a la Bombonera, me parece que sería lo más sano para el América. Hay otros que no, hay otros que creo que sí tendrían que ir con todo como si fuera una final, el caso de Cruz Azul, para tener las vueltas en CU, que lleva 24 partidos sin perder. Del 1 al 4, todavía se pueden mover mucho esas posiciones. Javier, te mando un fuerte abrazo y te mando el pase. Saludos a todos en Equipo F. Igualmente para ustedes allá, Adal, y aquí empezamos Equipo F, Equipo Fútbol, con Leo Lecanda, con Ricardo Puch y Roberto Gómez Junco. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Ya presenté a mis extraordinarios compañeros y el primer tema, Roberto, es cómo habrá surgido, dame mucha curiosidad, y cómo tiene permanencia este asunto del play-in. ¿Le han dado alguna vuelta ahí? Hoy estaría muy atractiva la liguilla del 1 al 8, 2 contra 7 y se acabó. Hoy estaría muy interesante lo que viene. Y sí me imagino, por ejemplo, que de pronto la gente del América, que es de la más influyente en estas mesas de decisiones, pues se ha de acordar de cómo llegaron vía el play-in a un campeonato, ¿no? Entonces, a pesar de que Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Toluca, el América, normalmente el Pachuca, estos equipos que son puntuales, que son proyectos sólidos, deberían ser los primeros interesados en que esto no fuera tan amplio. Pero ¿qué hay, no? Que haya cambio de eso, ¿no? Estas decisiones de los equipos de abajo de, pues, creerse que salvan la temporada si llegas al play-in, o si pasas el play-in y ahí ya se acaba tu temporada, como que no sé si las aficiones no son muy exigentes, porque yo veo que si llega cualquiera de los que llegue al play-in, se llena el estadio, ¿no? Se va a llenar el estadio con Necaxa, o se llena con el Pachuca, o se llena con los Pumas. Entonces la gente, yo creo que no termina de apretar, y por lo tanto los dirigentes dicen, no, bueno, pues es una especie como de bálsamo esto, ¿no? Como llegar al objetivo, el play-in, y me parece muy, muy mediocre ese pensamiento. ¿Qué harías tú? Buenas tardes. Yo creo que tiene que ver con la visión centavera de los dirigentes, de los que toman las decisiones importantes, con los oligarcas del fútbol mexicano. Es ver los pesos del corto plazo sin entender que a futuro pues crearía otra dinámica, fomentaría otra cultura deportiva, el promover más la búsqueda de la excelencia, ¿no? El no premiar la mediocridad como se premia evidentemente con este sistemita. El América es cierto que pasó por play-in, pero como octavo, si mal no recuerdo. O sea, el América hubiera entrado a esa liguilla directa también. Ya noveno y décimo, claro, con las desventajas para ambos. El décimo, por ejemplo, Pumas, que si entra va a ser como décimo, ya no aspira al noveno. La desventaja es que tienes que ganar 2 partidos como visitante para meterte a la liguilla, algo que difícilmente sucederá. El noveno tiene que ganar 2 también, pero el primero es como local, el segundo como visitante. Sí, es promover la mediocridad, evidentemente, ¿no? Y esto lo sumas al haber vulnerado el ascenso-descenso. Tú imagínate los 8 primeros, como bien mencionas, en la liguilla, para no premiar al que queda abajo de la media tabla. ¿Cómo vas a entrar como décimo de 18 competidores, no? Por un lado, 8 nada más arriba, que me seguirían pareciendo muchos, ¿eh? Yo clasificaría a 6 nada más. Pero ¿qué pasaría si abajo involucras a 4 por la lucha por la permanencia? Algo que tampoco va a suceder. Ahí sí tendrías un sistema también muy atractivo. Esas plazas que ahora van a ver si su equipo se mete al play-in, pues muchas de esas plazas vivirían lo de que a ver si mi equipo se queda o no en primera división. Ahora, ¿por qué cuente eso con la complacencia de equipos como América? Eso sí no lo entiendo. Son arreglos allá a niveles altos. Al América no le interesa si hay ascenso o descenso o no lo hay, no le interesa si hay play-in o no, es de los equipos, es el que más
tiene el propio nivel de exigencia elevado como para decir, yo voy por los primeros lugares y abajo háganle como quieran. Sí, entendiendo también que yo me pongo a pensar un poco desde la visión del empresario, ¿no? Hombre de negocios. También el América puede pensar, o el Cruz Azul, o en fin, el que me digas Tigres, bueno, y si de pronto, antes era, si de pronto haces las cosas 3 años muy mal, te puedes ir, pero para que hagas las cosas como era antes, 3 años muy mal y que se hace el último. Bueno, ahí estuvo rozando tanto América como Cruz Azul como las Chivas, ¿no? Sí, hace ya muchos años, pero sí. Sí, sintieron el fueguito. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que incluso los equipos más sólidos digan, no, ¿sabes qué? Así está mejor. Ahora, yo sí creo, por ejemplo, que para los pequeños, este tema, no sé cuánto dinero hay que te pagan extra por el tema del partido del play-in, porque debe ser todo un tema, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Llegas al play-in, ahí te va de los derechos de transmisión tu bono, ¿no? Sí. Debe de haberlo. Hay un negocio extra si tú llegas al play-in, porque al final hay más anunciantes, hay más expectativa, hay más rating, hay más auditorio. Es difícil, buenas tardes a todos, es difícil medirlo porque siempre lo hacemos desde el ojo deportivo, ¿no? Y desde la prioridad que tendría que tener el interés deportivo sobre cualquier otro, el comercial, el económico. Yo creo que lo que se pondera es tener una liga fuerte en ese sentido, económicamente hablando, que todos los equipos tengan esa posibilidad. Hoy tienes 15 de 18 equipos peleando en la última jornada en la clasificación. Hay un atractivo desde el espectáculo, digamos, de seguir vendiendo esta expectativa a 15 aficiones de que sus equipos, como lo queramos ver hoy, incluso pueden pelear el título. Muy lejano, muy remoto, yo soy de los que está convencido de eso, pero pueden pelear el título. Y hay una tendencia. Estamos en semana de Champions, se está jugando la 4ª jornada de la fase de Liga. Europa, la UEFA, la crème de la crème del fútbol, hoy cambió, o bueno, el año pasado cambió su formato de Champions para darle la posibilidad de 36 equipos que juegan esta fase de grupos. Hay 24 que van a clasificar, es una locura. Hay 24, lejos de depurar y de priorizar lo deportivo, lo que hizo es cuidar los intereses de los más importantes para que en caso, le pasó al Madrid la temporada pasada, le pasó al Atlético, le pasó al propio Bayern Múnich, cuidar esos intereses y garantizar que esos equipos tengan más opciones de avanzar a las siguientes rondas. También es una tendencia que estamos viendo, ya no solo es el deporte americano, que ese sí funciona tal cual así, ¿no? Ya hay otras ligas, la Copa del Mundo, otro ejemplo al respecto, de cómo hacemos para darles más oportunidades a los equipos de que no se nos caigan antes de tiempo, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Y son modelos muy distintos, visiones muy diferentes, pero aquí, por ejemplo, equipos que no tienen ni la tercera parte de los puntos. O sea, tendrías que poner candados para que no te engañes, porque esto es engañabobos. O sea, es el famoso sistema de competencia del que hablamos 4 ganados, 6 empatados y 6 perdidos. Y todavía pueden pretender generar esta ilusión en su afición y en el propio rendimiento del profesional de triunfé, de tengo cierto éxito, de llegué a una instancia en la que ya me salvé. Es catastrófico esto porque en la cultura deportiva, ¿no?, de este país que es muy pobre, pues generas estas falsas ilusiones de que trascender tiene que ver con estas cosas donde, pues si llegas al último, reprobaste todo el año y todas las materias, y haciendo una analogía de la universidad, pero te presentas al último examen y el sistema te da la oportunidad de que te quemen las pestañas la última noche y ahí pases y ya creas que eres un alumno destacado, pues no hace sentido, ¿no? A ver, yo lo que puedo entender es que a raíz de la pandemia el modelo tenía que transformarse para dar más oportunidades de como negocio. anillo al dedo, León. Perfecto. La pandemia hasta ahí como sí, anillo al dedo. pero la pandemia terminó hace 4 años y a los dueños se les hizo cómodo quedarse con el sistema actual de no ascenso, no descenso, de play-in, de ampliar la posibilidad, como hoy bien decía Ricardo, a 15 equipos. A ver, Necaxa tiene 16 puntos de 48 posibles, es el 33.3% de rendimiento. Es increíble o insólito que hoy, estando en la posición 15 de la clasificación general con 16 puntos, aspire a meterse a una liguilla. Claro, tiene que pasar un montón de cosas. Tiene que pasar 2 partidos de play-in y después estar en cuartos de final y además toda la combinación de resultados de la jornada 17, pero no se está premiando ni lo deportivo ni tampoco el buen torneo que están haciendo, por ejemplo, los 5 primeros. Porque en una campanada, a ida y vuelta, porque el fútbol también es circunstancial, puede haber expulsiones, puede haber lesiones, puede haber penales pitados, puede haber errores arbitrales, de repente uno pues le puede pegar una campanada al que hizo muy bien las cosas todo el torneo y se acabó esa liguilla. Y hoy yo sí pienso, y coincido con ustedes, que la Liga MX no fomenta
la competencia sana para decir, bueno, estos equipos aspiran a ser campeones. Eso es muy diferente en la NFL, es muy diferente en grandes ligas, incluso con la ampliación de la Champions. Sí, pero es que yo ahí es donde ya difiero un poco. Ya no es la Liga MX, yo creo que es lo que está pasando en general. O sea, cada vez es más común ¿qué ver equipos? cómo le hago para hacerle creer a todos que son parte del juego, que son parte del show, ¿no? Entre más aspirantes tenga, aunque yo sepa que no son aspirantes, pero venderles esta idea de son importantes para mí, entre más tenga de eso está pasando en todos lados. Eso es una tendencia que pasa en todos lados. En torneos internacionales, porque en las propias ligas no. En España Bueno, no dicen el sistema de métanse competencia 8, sigue métanse 8, por eso. sigue premiando la Es regularidad saber quién es campeón, que a mí a sí- más puntos. a mí sí me Pero ya gusta- podrían haber volteado a ver al fútbol A mexicano mí y sí si la me- liguilla les funciona, ¿no? Y lo intentaron una vez, Sí. dijeron, no, No, para no, nada. Aquí va a ser campeón el que más puntos haga. A mí sí me gusta la liguilla. Y con los descendidos, no el solo problema es uno. que abras tanto la puerta. Es evidente que promueves la mediocridad al premiarla. El que no entiende eso, nada más fíjense en el nivel de varios equipos. Ahora llega Necaxa, Mazatlán, Querétaro, San Luis. Atlas y Santos Laguna, San Luis. No, Mazatlán no. Mazatlán, Quita el Mazatlán, Puebla y León Sí, tenían que estar son los preocupadísimos. eliminados. Cinco de que equipos, son cinco los equipos. tres. Atlas, Sí. San Luis, Santos Santos. Laguna Y Querétaro. y Querétaro. Y Pumas, ¿no? Esos cinco, pero Pumas Pero esos ahorita fuera, tiene digamos. ese décimo. Esos que están fuera aspiran a meterse a la fase final. ¿Qué les dice a esos equipos? Oye, cambia al que se meta y le vas a decir, estuvo mal tu proyecto, y dice, pues con esto me alcanzó. Sí. Es más, aunque no entren, dicen, oye, Peleas llegamos al final. y en la última jornada me pude haber metido. ¿Por qué voy a cambiar mi esquema? Claro. ¿Por qué voy a Y no hay consecuencias si quedas en último enriquecer lugar el tampoco. presupuesto? ¿Por qué voy a competir arriba? Y es cierto lo que dice León, después de una liguilla sí puede darse la sorpresa, porque además, y eso me parece bienvenido en nuestro fútbol, por más que hablen de los 5 poderosos, que ahorita sí es muy evidente, tenía muchos años que no se veía 5 tan fuertes y los otros 13 ahí a ver a qué aspira, ¿no? Pero por más que hablemos de esos 5, hay ligas en que son 2 o 3 y en las que hay más distancia entre los más fuertes y los más débiles. Más distancia que en México. O sea, en México tampoco es un milagro que el Mazatlán le gane al América en un ida y vuelta. Pero yo creo que si lo altamente- abriéramos año calendario, ahora es más esa sorprendente. diferencia se ampliaría igualmente, Roberto, ¿no? Yo ¿Cuál? creo esta diferencia que ya es importante entre los 5 primeros y los otros 13 a Sí. temporada larga Sí, se haría está bien. todavía Sí, más, y en otras más ligas- marcada, como pasa en Europa. En otras ligas es diferencia entre uno y los demás. Sí, en la Bundesliga. sí, en la O en Bundesliga, España por 2 o ejemplo, 3 o y en los la demás. francesa, ¿no? Pero la Premier League por eso también es tal vez la mejor liga, porque se ha conseguido que haya en la alta competencia varios participantes. Sí, ¿no? entre 4 y 7. Aunque se han repartido los últimos 2 campeones Sí, solamente sí, sí, entre sí. Liverpool y Manchester Pero- City, no gana nadie más, ¿no? Ojalá lo pudieran y de alguna manera incluso, ya no digo argumentar, sino justificar. Y como no hay manera de saber quién dice qué o cuándo, aquí hay mucha perversidad, porque se aprovecharon de la pandemia para decir, perfecto, no nos Así van a nos quedamos. criticar porque el mundo se ha parado, porque es una contingencia internacional, y en ese momento se les ocurrió cómo darle la vuelta para siempre a un tema que tenía que ver con voy a cuidar mis centavos hasta el último centavo de aquí, hasta que yo me muera, ya no hay ningún riesgo. Fíjate qué malicia, porque después ya pasa la pandemia y si tu interés es realmente el de una liga fuerte, una liga equitativa, pues transformas las variables y te inventas algo. Yo sé que es diferente el deporte y el modelo, pero te inventas algo tipo NFL para que realmente todos los equipos, incluso en Europa, con los grandotes, hay fair play financiero. Aquí cada quien invierte lo que Dios le dé a entender y lo que tu Sí, un economía fair te play dé. en algunas ligas europeas muy disfrazado. Está ¿no? bien, Que pero las aquí, diferencias de presupuesto del Madrid y del Barça por el resto. ni siquiera hay esa intención. Entonces yo lo que digo es que haya cambio, ¿a qué decisiones tiene que renunciar, por ejemplo, Mazatlán, Necaxa, León, Puebla, etcétera? Para que, a ver, yo te voy a dar esta opción de que tú sientas que eres un triunfador, arréglate tus números, pero no me molestes en esto, ¿eh? No me molestes en derechos de selección mexicana, no me molestes en si participamos en la Leagues Cup o la Libertadores. No hay votaciones, no hay, a ver, ¿qué opina? Y ganó la mayoría. No hay esas cosas. Entonces, es un mundo en el que los chicos
Ahora cuidan su negocio, cuidan su miscelánea. Los grandotes tienen empresas, industria, ¿no? Transnacionales. Y también la presión encima. Te dejo competir y parece que este es el espíritu. Te dejo competir, pero no me incomodes en otras cosas estructurales, porque si no, te pasa lo de la Liga de Expansión. No la hagas de tos, ¿eh? No la hagas de tos, que con tu play-in Necaxa vas a llenar el estadio, te pago una lana más porque tengo los derechos de transmisión y todos felices. Que se vendan los esquilmos, que se llene el estadio, que se compren los chicharrones y que la gente crea que su equipo es ganador. Entonces me parece que es una cosa Pero no muy... sé si el debate, que no es de ahora, porque llevamos años debatiéndolo, No, es que lo han abierto. pierde un poco de fuerza o de sentido si los teóricamente afectados se sienten beneficiados. No. Es decir, nadie está... Económicamente sí. Nosotros nos seguimos aquí jalando de los pelos y peleando y debatiendo Bueno, y sí, diciendo porque es la- por una causa que los protagonistas no voltean a pero ver, no por les eso- importa. pero justo por eso no va a Ricardo, cambiar nada. Claro, pero no. Y año no lo tienes tras que dejar de año mencionar. tras Fíjate, año lo debatimos. son capaces de renunciar a un mejor espectáculo de su fase final con los equipos puntuales. Prefieren parar los 17 días, ¿no? Prefieren que pueda haber cierta incertidumbre. En lugar de que empiece la fiesta grande cuando los equipos están embaladitos, dicen, no. Con tal de seguir generando esta ilusión y estos ingresos, paramos 17 días y ha habido y va a haber equipos que ahí lo resientan, se claro, destartalan, claro, ¿no? Que claro. ya no agarraron la misma inercia. Entonces, no hace sentido lo que están haciendo. ¿Qué pasa en la NFL? Oye, los juegos de comodines son igual de impresionantes que los en calidad, no vamos a hablar en emoción, en calidad. ¿Por qué? Porque los equipos están compensados y el más débil Porque agarra tienes un sistema al mejor. Y en el béisbol también, Javi. fortalece, En las grandes ligas porque lo el acabamos de ver en sistema la en postemporada. general del deporte estadounidense a través de su draft y de sus cosas Total, por eso. suele fortalecer y priorizar a Pero los nada, equipos ninguna que de peor las- anduvieron el año anterior para que crezcan y se Ninguna y de se las acerquen a los... estrategias, ninguna de las estrategias y en eso estamos de decisiones acuerdo. están abonando a lo Pero que- no a va lo a que cambiar explicó Roberto. nada si los teóricamente afectados no se asumen como Si tal. el público Ese es mi único punto. Si el consumidor no se asume como afectado, el día que el consumidor diga, métete tu play-in, yo no voy a ese partido, no me interesa, y la gente Pero haga es difícil conciencia. que pase, ¿no? Claro, Porque hoy pero al de ¿cómo no? Aguascalientes, Claro. dile a la gente de San Luis o de Claro, Aguascalientes, y la selección igual. no vayas, La porque- sigues selección vendiendo igual a la Sí. selección mexicana, esté como esté. Entonces, mientras el que paga el boleto siga recibiendo lo mismo y sigan Comprándolo. llegando ahí, no va a cambiar nada. Ya van 4 asambleas, perdóname Roberto, 4 asambleas de los dueños post pandemia, la del 2022, 23, 24 y 25, todas son justo acabando la final de mayo, en donde pudieron haber cambiado. Y no solo cambiaron, sino modificaron el formato de repechaje para hacerlo un play-in y aumentar partidos. Entonces, claro, el negocio está ahí. ¿Qué vas a fomentar lo deportivo si tanto a nivel televisión, patrocinadores, entradas en el estadio, todo el mundo responde? Entonces, ahí está Porque me parece, priorizando. pero es que me parece difícil pedirle a la gente. Tú imagínate un No, caso pero no solo muy a la difícil gente. que pase. O sea, televisión. Muy difícil y que pase. también a los insisto, patrocinadores. yo no veo que salga alguien que no sea campeón de los primeros 5, pero vamos a pensar en una cosa así de locos y que agarra el equipo que quieras de los 5 que dijo Roberto, que Santos Laguna. Se dan las combinaciones, clasifica 10º o 9º, ganan sus 2 partidos de play-in y por la razón que sea, acaba siendo campeón. ¿Cómo le vas a pedir a la gente de La Laguna que no festeje el título No, porque pero fue y ese porque no el es el sistema y punto, porque... No, entiendo el punto al que vas, pero no va, mi único asunto, el tema es, no va a cambiar nada porque pues a la gente, con lo poquito que recibe la gente, con las condiciones que vive la gente, como vive el aficionado mexicano, pues estas migajas le saben a gloria y le van a seguir sabiendo a gloria. No creo. Ve Yo cómo sí creo, cómo por ahí está están las Santos. pruebas. No, pero Santos ve cómo estuvo esta temporada, la gente se ha alejado, o sea, la gente ya no Pero está... ¿tú crees que si se mete a liguilla no se llena, Sí, se no mete se a liguilla. llena el TSM? Sí, pero lo que acabas de decir, o sea, solamente pasó en el caso de la América, ha pasado 3, 4 veces en la historia. Y son Por eso te equipos, estoy diciendo, son ábrete a equipos la que- posibilidad remota que suceda. pero no es el- Es muy difícil que vaya a suceder. Pero no es el fondo, ¿no? Atlante fue campeón, no sé si como 9º o 10º, hace Noveno. 30 años, Noveno. 9º. Santos Laguna 8º y jugó la final con el 7º. Santos Laguna. Pumas, de- Pumas, claro, el segundo claro. título fue noveno. Pachuca, no sé cuál de sus títulos, Pero no un sé si el 14, primero un 15. pasó por repechaje. Pumas, el segundo O sea, título sí se del puede dar. bicampeonato de Hugo Sánchez fue Cada repechaje. vez se dará Noveno. cada vez menos porque sí, Sí. se han fortalecido algunos equipos. Que eso también es bienvenido. Antes eran 2 o 3, ahorita son 5 muy fuertes. Y el Pachuca que dice sí les peleo no y las Chivas. Yo no vería porque- a Chivas como el único que puede No dar porque una ahorita campanada hoy, estén como aspirantes a sexto, ¿no? Sino porque en general dice, bueno,
bueno, trato de no despegarme tanto del grupo de los más fuertes. Es cierto, al que va a jugar el play-in, dice, claro que me gusta el play-in, y a lo mejor la afición está contenta en eso. Y el que va a calificar directo le da lo mismo lo que hagan abajo, porque va a estar directo ahí arriba. Lo que falta es la visión de alguien que realmente le entienda esto, de los dueños del fútbol mexicano, para entender que lo que están perjudicando es al fútbol mexicano, no a la Plaza Lagunera, ni a esta plaza, ni a la otra, que también las perjudican sin que ellos se den cuenta, porque serían plazas mucho más metidas en el juego si su equipo a veces peleara por la permanencia. Lo de los Tigres fue un fenómeno increíble, pero también muy claro en ese sentido. Los Tigres descendieron en 96, regresaron en 97 y regresaron con más gente, con más vuelo y con mayores pretensiones que nunca, claro, porque estaba el apoyo ahí de las empresas y lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué no fomentas eso como negocio también a largo plazo? ¿No sería más negocio el Mazatlán si peleara por la permanencia y la ganara, o peleara por la permanencia, la perdiera y el año siguiente dijera, vamos de regreso a la primera? No ha sido negocio el Oviedo en España con Jesús Martínez. Lo que pasa es que se devalúa mucho, haciendo, con otra cultura deportiva. Tu marca y corres ese riesgo de no volver tan pronto. Y la revaloras regresando también. Pero arriesgas un capital que aquí no está. Pero a largo plazo entras en esa dinámica de decir, puedo descender, pero voy a regresar. Hay un riesgo. Claro. El que compra un equipo y dice, no, a mí garantízame que en un año esto va a ser negocio. No, entonces no le estás entendiendo al fútbol, porque es un negocio distinto al que sí le entiende Jesús Martínez. Sí, pero por ejemplo Miguel Ángel... Le entiende Iraragorri también. Miguel Ángel aunque abusan a veces en ese sentido de, bueno, ya le entendí, ya hice campeón al Atlas y ahora abandono al Santos Laguna. Ese es el problema. Pero Miguel Ángel Gil, presidente del Atlético de Madrid, que venía, cuando habló de todo esto, una de las razones que decía, vale la pena venir a invertir en México porque no corre riesgo tu capital. Pues imagínate. Por eso, o sea, yo entiendo que desde el punto de vista nuestro no tiene ningún sentido, pero pues hay que ponerse en los zapatos del quien le va a meter una lana y entonces decir, oye, pues a lo mejor México, que no ha pasado en el caso de San Luis y de Atlético de Madrid, evidentemente, pero a lo mejor México es un buen punto para desarrollar talento porque le vamos a meter lana, esa lana no va a correr riesgo, no va a desaparecer, no podemos perder categoría y fomentemos o desarrollemos, insisto, no ha sucedido, pero quiero pensar que así lo debe de haber visto el Atlético en su momento para ir y para invertir, pero ¿no? Tú piénsalo filosóficamente. Imagínate que tienes la carrera de los 100 metros, ¿no? Y que sistemáticamente hay 3 corredores que dicen, a mí no me importa llegar en primer lugar y no me importa quedar en último lugar. De todas maneras, sigo siendo parte de este grupo y de todas maneras me deja eso dinero. Sí. Entonces, imagínate lo que significa el promover que tú digas, no quiero ser campeón ni me interesa ser, si por ahí de casualidad soy campeón, qué padre. Y si soy último lugar, de todas maneras gano dinero y ya evidentemente no está bien. Yo creo que nadie lo defiende, Javier, pero es tratar de entender algo. Está claro que hay un beneficio para los realmente involucrados y no va a cambiar. Con una visión. Ya podemos nosotros dedicar horas y horas y horas. Con una visión limitadísima, bueno, es tristísima. No, por eso, pero es que. Pero no sé si tan triste. No, pero tendría que llegar, como dice Roberto, alguien que realmente entienda que lo que ganan hoy podría ser exponencialmente más y además promueves el desarrollo de variables que hoy están aniquiladas. Ganaría mucho más como un todo el fútbol mexicano. Oye, ya llegó un fondo y les dijo, oigan, esto le podemos meter 1,000 millones de hacer esto un negociazo y dijeron, porque había especificaciones que no aceptaron. Yo no sé si viene un Roger Goodell a la liga, lo van a dejar hacer esos por cambios. eso, pero aquí había detalles de gobernanza que se quedaba el grupo que siempre manejó el fútbol. O sea, quisieron sacar ventaja ahí, pero eso bien hecho, por supuesto que es necesario. Sí, claro que es, pero no sé si lo van a. Pero yo lo único que digo es, no veo que esto vaya a cambiar. No veo que esto vaya a cambiar. Ya podríamos nosotros sugerir, decir. El único ejemplo que yo encuentro de un equipo que pagó la multa y a nivel orgullo institucional le dolió fue Toluca. Sí. Y Toluca 2 años después de estar en los últimos lugares de la tabla de cocientes es el campeón vigente y hoy el principal. Antes de pedirle al aficionado que deje de consumir el producto, exijámonos a nosotros dejar de hablar de él y a lo mejor entonces el aficionado lo deja de consumir. Hablemos de otras cosas y de otros deportes. Somos nosotros los primeros que seguimos hablando de una liga que entendemos todos tiene un montón de cosas que hacer, pero nosotros estamos ahí los primeros en la fila. De hockey, no, pues hay un montón de deportes en este país,
Roberto, que podríamos voltear a ver y que no volteamos a ver para seguir hablando de esta que nos parece tan mala? No, porque el fútbol no hace tampoco mucho sentido. Tiene el 90% del mercado, el fútbol. Por eso. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que cambie eso? No va a cambiar. Oferta y demanda. ¿Cómo vas a hablar de otras cosas? Por eso, pero entonces no va a cambiar. Es la liga que tenemos. Si a la gente no le interesa otra cosa y la gente está bien así, pues no va a cambiar. Mi único punto es que no va a cambiar. ¿Sabes qué? Se hace conciencia. ¿Tú crees que Pachuca contra Chivas, un estadio de 30,000 personas para, como viene el Guadalajara, no se puede llenar? El América jugando en Ciudad de los Deportes, ¿cuántas veces ha llenado? Yo creo que cuando la gente escucha estos programas dice, tengo que hacer mucho más conciencia de las decisiones que voy a tomar. El que quiera ir, que siga yendo. Y el que sienta que esto lo puede defraudar, pues que no vaya al cine. Mejor manejado, con un sistema de competencia que promueva la búsqueda de la excelencia, con ascenso, descenso, con mejor producción de futbolistas mexicanos, más plazas disponibles, el negocio del fútbol mexicano crecería enormidades. Regresamos, así de serio y de reflexivo está el Tato por las condiciones venideras de Rayados. Superado esto de el clásico es más importante que todo. Nosotros lo vamos a intentar ganar por todo esto que te digo, pero más que nada porque es un partido más. Para mí no es nuevo, aquí sí, ¿eh? Es lo mismo que pasa en España, Barça-Madrid. Yo jugué muchos y clásicos que los veía todo el mundo, no solo México, todo el mundo. Son partidos que los pequeños detalles te cambian todo, ¿no? Me preocupa más el juego que la falta de resultados. Hemos perdido un poco nuestra esencia, nuestro juego, esto sí que me preocupa más. Si queremos ser campeones, los pequeños detalles importan y mucho. Yo creo que el primer gol era evitable y la expulsión también era evitable. No nos gusta empatar y en un clásico menos, pero tal como ha ido el partido creo que es justo para los dos equipos. La gente, las caras, la emoción que tenían y hacía sentir que para ellos era muy, muy, muy especial. Nos ha faltado regalarle los 3 puntos a la afición. Rayados desde su último título en el 2019 han pasado por ahí 6 entrenadores, 10 torneos, 22 fichajes y estamos hablando de contra, digamos, la capacidad del plantel, ¿no? Que no es lo mismo, o sea, puede ser un plantelazo y que no esté jugando bien de cara a la liguilla o viceversa, lo ideal es que tengas ambas cosas en armonía. Si es el Monterrey claramente el que está jugando menos bien respecto a los otros 4 para ti. Sí, evidentemente es el 5º lugar con todo merecimiento. Aquí lo preocupante es eso, la tendencia. Lo mejor del Monterrey lo vimos recién llegado Torrente en el Mundial de Clubes. Y luego fue un muy buen arranque. Después de ser goleado en Pachuca, dice, bueno, ahí está, ahí vuelve el Monterrey del Mundial de Clubes. Y después se ha ido diluyendo con intermitencias, con altibajos. Eso es lo preocupante, porque de cualquier trabajo, de cualquier técnico, lo que esperas es que lo que vas sembrando vaya logrando que coseches. El caso del Guadalajara es el más claro en este torneo. Milito cuestionadísimo, sí, no gano y pierdo pero y empato, el cierre ha sido y parece que merece más. No, pero el rendimiento lo ves jugando cada vez mejor. Claro. Y en este momento el Guadalajara juega mejor que nunca en este torneo. Sí. Que es a lo que le apunta también Mohamed con el Toluca, Jardine con América, evidentemente. ¿Cómo le hago para llegar a la liguilla en mi nivel óptimo? El Monterrey está muy lejos de eso. Y ahí sí habría que cuestionar qué le ha faltado a Torrent para lograr que sus jugadores dominen una forma de jugar, un plantel extraordinario. Y para mí el mejor del fútbol mexicano, el de Rayados, hombre por hombre. No el que mejor ha rendido en el torneo, eso estoy contigo completamente, Roberto. Pero si nosotros poníamos así las listas, ¿no?, de jugadores al iniciar el torneo y decíamos quién tiene el mejor plantel, la mayoría hubiéramos coincidido que Monterrey. Por encima del América, por encima de Toluca, por encima incluso de Tigres o de Cruz Azul. Y el que menos de esos 5 ha sido consistente con su fútbol, ha sido Rayados, incluso en los enfrentamientos directos, ¿no? Y hoy creo que los cuestionamientos tendrían que venir sobre Torrent basado en, con lo que tienes, cuáles son tus entregables, cuál es tu performance y entonces cómo llegas a la liguilla. Porque hay equipos que están cerrando muy bien, lo mencionaste, Chivas, y para mí en este partido entre ambos, incluso yo pondría ligeramente favorito a Chivas, ¿no? Sí, a ver, hay cosas muy puntuales, por ejemplo, no te gastas una plaza en Marshall, que ha sido intrascendente, ahí si le atinan, que no le atinaron, ¿no? Por lo menos hasta ahora, quizá tendría un salto de calidad en los recursos de banca que pudiera poner el técnico. Los últimos partidos de Mele ha fallado, ha dado muchos rebotes.
ha dado ciertas sensaciones de Andrada, tipo Andrada en los últimos partidos. Y veo fallas muy puntuales a la hora de definir. Jugadores como Lucas Ocampos en esa jugada que normalmente te controla el bote, ¿no? Entonces, aquí el tema es si no le entienden a Torrent, si no se ha hecho entender Torrent y si no fluye el fútbol de este equipo. A mí, lo de Sergio Ramos me parece que va perdiendo el efecto necesario. O sea, Sergio Ramos todo el tiempo lo ves, sabes que en el fútbol físico destaca, sabes de su personalidad, pelota parada en contra, pelota parada a favor, pero deja de hacerlo prioritario muchas veces, que es estar bien ubicado y ser el sostén a la defensiva, y a veces le cuesta el espacio largo y le cuesta ganarle velocidad a los rivales. Que eso ya lo sabían Y ellos, ya ¿no? llegó, Por la edad. ya llegó Titán, Estaba que es bueno, presupuestado. Salcedo ya llegó. Está detectado desde hace tiempo. Yo sigo creyendo que pasa más por un rendimiento individual que por la idea del entrenador. Yo creo que Rayados sigue siendo un equipo de chispazos. Hace 15 días fue, ¿no?, que le gana 4-2 a Juárez, que tenía el partido resuelto. Después se le complica un poquito, pero ahí es donde te das cuenta, ¿no? Cuando Rayados aparece y cuando Rayados individualmente encuentra un mejor rendimiento, yo creo que es muy difícil encontrar un equipo a la par de Monterrey en el fútbol mexicano. Por eso que decía León, por este plantel, esta calidad de plantel que yo sí creo que es superior al resto. Lo que pasa es que no es constante. Bajan muchísimo esos rendimientos individuales y no sé si tienen que ver tanto por los planteamientos de Torrent. Hay posiciones particulares. Tigres y América llevan muchos años, teniendo a los mejores porteros de la liga. En Nahuel, evidentemente, Tigres, y América ha ido rotando la segunda etapa de Ochoa en su momento, Marchesín antes de eso, Malagón cuando llegó, pero América siempre ha tenido un guardameta extraordinario. Se acercó a eso Cruz Azul con Mier, con todo lo que podamos decir de Mier. Cruz Azul atinó y trajo un portero, creo yo, de muchas garantías. Como en la mejor época de Jesús Corona, campeón. Claro, a Rayados le ha costado reforzar particularmente el tema de la portería, le ha costado a Rayados, no ha terminado de atinarle, le ha costado en el tema del 9, y mira que Funes Mori, pues bueno, es el goleador histórico del club, pero desde aquel, pues tal vez nos tendríamos que remontar a la época Suazo de Nigris para haber encontrado una dupla de ataque de Rayados que rinda lo que uno esperaría que tuviera que rendir. Hay posiciones particulares en donde creo que Rayados no ha terminado de acertar en las contrataciones. Sigo creyendo que en cuanto a plantel tiene más calidad que Guadalajara. Creo que las inercias cuentan muchísimo. Chivas es en las últimas 7 jornadas el equipo que más puntos ha sacado del torneo, del torneo, por encima de cualquiera. 18 de los últimos 21 puntos disputados los ha ganado Guadalajara, que es una locura absoluta, y eso no sé si favorito, como dice Lion, pero hace que el partido del fin de semana sea muy complicado para Monterrey. No, yo sigo favoritos a las Chivas y no hay comparación en cuanto a planteles, No, obviamente. claro que no. Entonces, ¿por qué ves favorito a este equipo si los planteles son tan distintos? Bueno, porque en un lado juegan todos a lo mismo, dominan a lo que juegan, han ido progresando en ese juego, está establecida la competencia interna, tú sí, tú no, tú a veces, y va a jugar el que en mejores condiciones Tienen esté. a su centro delantero El caso en de forma. Armando González es clarísimo porque no está contemplado en el arranque. Entras a la competencia y resulta que me la juego contigo porque estás mejor que los dos veteranos o que el otro que no funcionó como pensábamos. Hay una competencia interna cuyo... Era el quinto delantero, la hormiga. Cuyo producto ves partido tras partido. Entonces hay un trabajo del técnico. Es muy difícil cuestionar a un dirigente, en este caso José Antonio Noriega, que están diciendo que es el mejor plantel. Sí, te da todas las armas. Pues entonces, ¿a mí qué me corresponde? Está el mejor plantel, esa es la chamba del dirigente. Ahí está el mejor plantel para que permanentemente compitas arriba. Campeón desde el 19 y no sé cuántos técnicos. Veamos los puntos que ha ganado Monterrey desde entonces y te aseguro que está entre los 3 primeros. Del 19 para acá, después de ser campeón. Los 3 primeros, volvemos a lo mismo. También a veces somos cómplices de esta mediocridad que promueve el sistema de competencia. No, si no has sido campeón, no sirve de nada. Aquella final que perdiste con el América, con un balón al travesaño al final, no sirve de nada. La otra semifinal que te echaron los Tigres, no sirve de nada. Tienes que ser campeón. Algo que también se le achaca a Cruz Azul. A Iván Alonso que le pides el título, sí, pero un equipo que te lo pongo desde que llegué a ganar más puntos que los demás, a meterse en cada torneo en las instancias finales, ya después los jugadores ganan o no ganan ese título. Y en el caso de la gestión de José Antonio Noriega, yo sí pensaría a ver qué ha faltado para que aciertes en el perfil del director técnico. Fue muy cuestionado en su momento porque sale Vucetich, una semifinal que pierde por 10 centímetros, que se marcó un fuera de juego, no, y después el gol de Córdoba. Y que había tenido más un torneo extraordinario. Así en la fase eliminan regular. al Monterrey, Claro. sí. Le apuesta a Fernando Ortiz, que a mí me parecía muy buena apuesta, porque Fernando Ortiz venía de un año
de manejar el equipo que mejor jugaba, que era el América. El América, Fernando Ortiz, era el mejor equipo de la competencia, aunque no lo rubricara con el título. No consigue Fernando Ortiz, parece que sí, pero se queda cortito. Lo de Michelis fue una apuesta fallida y lo de Torrent lo y Javier Aguirre, ¿no? En ese Javier Aguirre en medio, claro, esa creo que la más cuestionada. Sí, más la mercadotecnia y todo. Y Javier Aguirre fue con el Tato Noriega ya. Sí, ¿verdad? ya fue con el Tato Noriega. Y lo de Torrent, que también parecía el hombre indicado, ¿no? Cuando tú veías las posibilidades, las cartas que se manejaban, está bien, pero creo que a Torrent sí le ha faltado entender lo que es el fútbol regiomontano, lo que es el Monterrey, estas declaraciones de que pues es un partido más el clásico, yo jugué clásicos más importantes, no le abonan para nada a la motivación. Sobre todo la afición. Se juega en las gradas, en la televisión, en los debates y en el corazón de millones que lo viven como religión. Pero en este clausura 2025 algo cambió. Por primera vez en años, el campeonato parece tener dueño, o mejor dicho, 5 dueños. América, Cruz Azul, Toluca, Tigres y Monterrey dominan el torneo con la autoridad del dinero, con planteles amplios y con estructuras de élite. El resto simplemente sobrevive. Y en medio de esos gigantes, aparece un sexto invitado inesperado, Chivas, el único equipo que juega solo con mexicanos, que desafía la lógica y que vuelve a creer gracias a un técnico argentino llamado Gabriel Milito, y a un delantero de alma enorme, Armando La Hormiga González. Hoy vamos a analizar el nuevo orden del fútbol mexicano, la llamada Liga de 5 y la historia del rebaño que resiste. Y esto es Crónica MX, la Liga de 5, el método Milito. Hace tiempo que la Liga MX dejó de ser un torneo parejo. Las distancias económicas entre clubes se han hecho abismales. Hoy, solo 5 equipos realmente compiten por el título, América, Cruz Azul, Toluca, Tigres y Monterrey. El resto, como dijo Ricardo Peláez, no compiten, sobreviven. Esos 5 equipos concentran más del 70% del dinero del fútbol mexicano. Cuentan con plantillas valoradas entre 70 y 120 millones de dólares, con cuerpos técnicos europeos, con instalaciones de primer nivel y una red de influencia que va más allá del campo. Mientras tanto, clubes como Mazatlán, Puebla, Necaxa o Querétaro apenas alcanzan para pagar nómina y evitar multas. En la Liga MX, la desigualdad no es solo económica, es estructural. No hay descenso, no hay incentivos reales. Y con el sistema de play-in, incluso un equipo que gana menos de la mitad de sus partidos puede soñar con el título. Somos expertos en los premios de consolación, dijo un comentarista en tono irónico. Y no se equivoca. En México, siempre hay una segunda oportunidad. Puedes quedar décimo y aún así jugar liguilla. Puedes fracasar todo el torneo y esperar un milagro en el repechaje. El fútbol mexicano vive una paradoja. Arriba hay excelencia. Abajo, conformismo, 5 clubes hacen las cosas bien y los demás simplemente esperan. Vamos a entender quiénes son los dueños reales de la Liga MX y por qué, aunque compiten entre sí, han creado un ecosistema que los beneficia a todos. América no solo es un club, es una institución mediática. Bajo el mando de André Jardín, los azulcremas han encontrado estabilidad sin brillo. Lesiones, rotaciones y desgaste físico no les han impedido mantenerse en el top 3 todo el torneo. Jardín lo resume con calma. Lo importante no es llegar primero, es llegar bien. América representa la cultura del resultado. Puede jugar mal, pero siempre gana. Puede sufrir, pero siempre sobrevive. Es la encarnación del poder que no necesita explicarse. Esa humildad calculada irrita a los expertos, porque si eres líder, no puedes esconderte. En el fútbol, el que manda debe saber decirlo. Larcamón quiere quitar presión, pero también quita identidad. Cruz Azul juega bien, pero necesita creérselo. El Toluca de Antonio Mohamed sigue siendo el campeón vigente. Su ofensiva es la más poderosa del torneo. Aunque sufre sin Alexis Vega, lesionado. Toluca ha empatado más de lo que quisiera, pero nadie lo ha derrotado en 10 partidos. Mohamed sabe que su equipo ya no sorprende. Ahora debe sostener la exigencia del campeón. Y eso, en México, siempre cuesta más que ganar. No necesitan brillar. Les basta con aparecer en mayo. Son el ejemplo de la continuidad. Los mismos nombres, la misma base, la misma mentalidad. Monterrey empezó el torneo con fuerza, pero se fue apagando. Tiene el plantel más caro, pero no la misma hambre. En el papel deberían ser imparables. En la cancha parecen confundidos. Y esa desconexión entre presupuesto y pasión es el reflejo más claro del fútbol moderno. Y mientras los 5 poderosos acaparan los titulares, hay un sexto equipo que se atreve a romper el molde. Un club que juega solo con mexicanos, que ha sobrevivido entre burlas, crisis y presión mediática. Ese club es Chivas. Gabriel Milito llegó en silencio. Muchos dudaron de él.
Su acento argentino provocó escepticismo inmediato. Otro extranjero más, decían. Pero el tiempo le dio la razón. Milito no trajo milagros, trajo método, orden, estructura. Su Chivas no improvisa, juega. Con disciplina táctica, con salida limpia, con paciencia y sobre todo con mentalidad. Porque el cambio más grande de Milito no está en la cancha, sino en la cabeza de sus jugadores. En un fútbol mexicano donde todo cambia cada 6 meses, Milito ha demostrado que la estabilidad puede ser un arma revolucionaria. No pide fichajes imposibles, no se queja del arbitraje, no busca excusas. Milito representa algo raro en México, un proyecto que se respeta. 22 años, nacido en Tepatitlán, formado en Verde Valle, Armando La Hormiga. González ha devuelto a Chivas la figura que más extrañaba, el goleador nacional. 11 goles y cada uno más importante que el anterior. No tiene el físico de un gigante, ni el marketing de una estrella, tiene algo más poderoso, carácter. La Hormiga representa al futbolista mexicano que compite sin complejos. Su historia es la prueba de que la cantera aún puede producir oro. Al principio, Milito no lo ponía, lo hizo esperar, lo hizo crecer. Y cuando finalmente lo soltó, el chico respondió con goles y humildad. Esa relación es la esencia del nuevo Chivas. Paciencia, trabajo y recompensa. El éxito de Chivas tiene más mérito porque sucede en una liga diseñada para favorecer a otros. Una liga sin descenso, con play-in, con mediocridad institucional. El formato premia la irregularidad, no la excelencia. Y mientras tanto, los equipos que trabajan de verdad tienen que soportar que los mediocres se sienten en la misma mesa. Ya no hay miedo de caer. Y cuando no hay miedo, tampoco hay hambre. Los empresarios se conforman, los jugadores se estancan y los aficionados se alejan. La Liga MX se ha vuelto un espejo del país. Pocos ricos, muchos resignados. Pero en medio de ese panorama hay una historia que devuelve fe. La de Chivas, Milito y La Hormiga, que demuestra que el talento mexicano no está muerto, que se puede ganar con disciplina, con trabajo, con humildad. El renacer de Guadalajara no es solo deportivo, es cultural. Es una respuesta al pesimismo que rodea al fútbol mexicano, porque mientras los poderosos compran figuras, Chivas fabrica las suyas. Mientras algunos celebran contratos, otros celebran goles con identidad. En una liga llena de extranjeros, ver a un delantero mexicano levantar la cabeza es una victoria simbólica. La Hormiga no solo representa al Guadalajara, representa al México que todavía cree en sí mismo. Y Milito, el argentino, ha sabido respetar esa esencia mejor que muchos nacionales. Ironías del fútbol. Tuvo que venir un extranjero a recordarnos que el talento mexicano existe. A falta de una jornada, el Clausura 2025 llega a su clímax. América, Toluca, Cruz Azul y Tigres pelean el liderato. Monterrey intenta despertar. Y Chivas sueña con colarse entre los grandes. Pero más allá del título, lo que está en juego es el futuro del fútbol mexicano. La competitividad se ha vuelto una ilusión. El monopolio del éxito tiene nombre y apellido. Y si nadie lo detiene, el fútbol mexicano corre el riesgo de volverse predecible. Chivas no es el mejor equipo del país, pero sí el más valiente. Ha demostrado que se puede competir sin gastar millones, sin extranjeros, sin excusas. Su éxito no es casualidad, es consecuencia del trabajo, del proceso, de la fe. Gabriel Milito ha devuelto el orden, La Hormiga González ha devuelto la ilusión. Y el rebaño, esa palabra que en México significa familia, vuelve a ser símbolo de unión, en una liga de 5 poderosos. Chivas es la excepción que confirma la regla. Su historia no es solo la de un club, es la de un país que busca reencontrarse con su esencia. El fútbol mexicano no necesita milagros, necesita proyectos, porque al final el verdadero campeón no será el que más gaste, sino el que más crea. Y esto fue Crónica MX, la Liga de 5, el método Milito. Suscríbete, comparte y dime, ¿tú de qué lado estás? ¿Del poder o del proceso? Porque en el fútbol mexicano la respuesta a esa pregunta define mucho